En este vídeo vamos a ver el proceso completo para fabricar placas de circuito impreso a doble cara utilizando máquinas CNC de bajo coste que pueden conseguirse en el mercado por algo menos de 200 euros. Vamos a utilizar el software FlatCam y Candle, aunque no es necesario que tengáis conocimientos previos de estas herramientas porque vamos a ver el proceso completo de principio a fin. También durante el vídeo os voy a enseñar algunos de los trucos que he aprendido estos años que creo que os van a servir para conseguir resultados más profesionales y además os van a evitar algunos de los errores más comunes que suelen terminar en placas mal acabadas o directamente inservibles. La placa que vamos a fabricar en este vídeo es parte de un proyecto en el que estoy trabajando ahora mismo. Es una placa con una forma peculiar que combina componentes de agujero pasante y SMD y creo que va a ser un buen ejemplo para hablar de algunos de los problemas más comunes que nos van a surgir cuando nos enfrentamos a este tipo de placas. Vamos a empezar viendo cómo se crean los programas G-Code en FlatCam, que son esencialmente los programas de mecanizado que ejecutaremos más adelante en nuestra máquina CNC. Lo primero que vamos a hacer es generar los programas de mecanizado de la cara superior de nuestra placa. Para eso vamos a empezar cargando el fichero Herbert con la definición del cobre superior y vemos cómo FlatCam representa en color verde las áreas de cobre que queremos preservar en la placa y en color blanco las áreas de cobre que vamos a querer eliminar. Para eso vamos a utilizar la herramienta de limpieza de cobre que trae incorporado FlatCam, en la que tenemos que rellenar una serie de parámetros. El primero de ellos es el diámetro de corte de la herramienta. Hay muchas herramientas disponibles en el mercado, las más típicas son unas fresas con forma de V y una sección plana en el lateral, pero estas fresas tienen muy mal rendimiento, así que hoy vamos a utilizar una fresa cónica cuya punta tiene 0,1 milímetros de diámetro y un ángulo de 20 grados. Sin embargo, no tenemos que introducir aquí el diámetro de la punta, sino el diámetro efectivo de corte de la herramienta, que va a depender de la profundidad de corte. Pensad que como tenemos una forma de V o una forma cónica, cuanto mayor sea la profundidad de corte, mayor va a ser el área de nuestra herramienta que entra en contacto con la superficie de la placa. Para hacer este cálculo, FlatCam tiene una calculadora en la que, como veis, podemos introducir el diámetro de la punta de la fresa, que es de 0,1 milímetros, el ángulo, que es de 20 grados, la profundidad de corte, ahora vemos esto con un poquito más de detalle, para la cual vamos a utilizar 0,1 milímetros y vemos cómo FlatCam nos calcula el diámetro efectivo de corte de la herramienta, que sería de 0,135 milímetros. Así que volvemos a la herramienta de limpieza de cobre, introducimos aquí 0,135 milímetros y añadimos la herramienta. Continuamos con el resto de parámetros. El siguiente parámetro que nos encontramos es el de superposición. Pensad que las áreas de cobre que queremos eliminar normalmente tienen distancias superiores a esos 0,135 milímetros y eso implica que nuestra fresa va a tener que hacer varias pasadas por las mismas zonas para conseguir eliminar todo el cobre. Este porcentaje lo que determina es la superposición entre esas diferentes trazadas. Pensad que cuanto mayor sea el porcentaje de superposición, más pasadas va a tener que hacer la fresa para eliminar el cobre y por lo tanto vamos a tener un programa de mecanizado más lento. Por contra, si reducimos el porcentaje de superposición, vamos a tener menos pasadas, pero también cabe la posibilidad de que algunas áreas de cobre queden sin eliminar por completo. Así que vamos a sacrificar algo de tiempo aquí y vamos a utilizar un valor del 60%. Lo siguiente que tendríamos que rellenar sería el método, que es en esencia el algoritmo que utiliza FlatCam para generar esos trazados, esa geometría que va a seguir nuestra fresa para eliminar el cobre. Este método que vamos a utilizar va a ser el estándar y por último rellenamos el margen, que determina la cantidad de cobre que FlatCam va a eliminar por fuera de los márgenes de la placa. En nuestro caso no queremos eliminar cobre por fuera de los márgenes, así que indicamos 0 y hacemos clic en generar geometría. Lo que vemos es que FlatCam está representando en rojo los trazados que va a seguir nuestra fresa para eliminar el cobre entre las diferentes pistas de la placa. Además vemos que FlatCam ha generado un par de artefactos no deseados a los lados de la placa. Esto tiene que ver con que la geometría de esta placa en concreto es una geometría no convexa. No vais a tener este problema si vuestra placa es cuadrada o rectangular, que es el caso de la mayoría de las placas. Si tenéis este problema y queréis eliminar esos artefactos que ha generado FlatCam, lo que tenemos que hacer es introducirnos en el modo de edición de la geometría, ir haciendo clic en cada una de las áreas de la geometría que queremos eliminar y presionar la tecla suprimir. Una vez que tenemos la geometría lista, es el momento de traducir esta geometría del plano bidimensional al espacio tridimensional. Para eso lo primero que tenemos que hacer es indicar la profundidad de corte. Esta profundidad tiene que coincidir con la que hemos introducido anteriormente en la calculadora para hallar el diámetro efectivo de corte de nuestra herramienta. Aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas.
La profundidad de corte tiene que ser al menos del doble del espesor de cobre de nuestra placa. Y además, tenemos que tener en cuenta que cuanto más aumentemos la profundidad de corte, más va a disminuir la precisión de nuestra herramienta porque aumenta el área de contacto con la superficie de la placa. Y por contra, cuanto más reduzcamos la profundidad de corte, más aumenta la probabilidad de que acabemos con algunos bordes irregulares en las pistas o incluso algunas áreas de cobre no se eliminen por completo y nos pueda producir cortocircuitos entre las pistas. Un buen valor intermedio sería el valor que hemos utilizado antes de 0,1 milímetros. Lo siguiente que tenemos que rellenar es la distancia de viaje, que es la distancia de la fresa con respecto a la placa a la que se va a mover nuestra herramienta entre cada uno de los trazados. Con 1 milímetro es más que suficiente. A continuación rellenaremos la velocidad horizontal de la fresa y la velocidad vertical. Las fresas que os he comentado antes, que son las más típicas en el mercado, que son unas fresas con forma de V y una sección plana en el lateral, tienen un rendimiento muy malo. Esas fresas con velocidades por encima de los 40 o 45 milímetros por minuto se suelen romper muy rápido. Como estamos utilizando una fresa cónica que tiene mejor rendimiento, sí que podemos utilizar una velocidad de mecanizado de 120 milímetros por minuto en el plano horizontal, pero lo que sí que vamos a cambiar es la velocidad de aproximación vertical en el eje Z. Pensad que cuanto mayor sea la velocidad de aproximación, más probabilidades tenemos de que al hacer contacto de la fresa con la superficie de cobre se nos parta la punta. Como estamos viajando a una distancia de 1 milímetro, nos podemos permitir utilizar una velocidad de 25 milímetros por minuto en el eje Z. Por último rellenamos la velocidad de giro del motor de nuestra CNC, que en mi caso está configurada a máximas revoluciones con un valor de 1000. Generamos el programa CNC y lo que vamos a ver es cómo FlatCam representa en color azul el trazado que va a seguir nuestra máquina ahora sí en el plano tridimensional. Además vemos que realiza una estimación del tiempo que va a tardar, que van a ser más o menos de unos 55 minutos. Antes de enviar el programa de mecanizado a la máquina, vamos a realizar un último paso que nos va a ayudar a alinear la cara inferior cuando le demos la vuelta a la placa. Este paso consiste en crear un marco formado por 4 taladros que son simétricos respecto a un eje. Vamos a abrir la herramienta de doble cara que tiene FlatCam y en primer lugar vamos a seleccionar el eje de simetría, que en nuestro caso va a ser el eje X. En segundo lugar vamos a seleccionar el origen de la simetría, el punto de referencia de la placa. Esta placa, si os fijáis, está centrada tanto en el eje X como en el eje Y, con lo cual el centro de la placa es el punto 00. Simplemente hacemos clic en el punto y presionamos el botón Añadir. A continuación tenemos que rellenar el diámetro de la herramienta con la que vamos a realizar los taladros. Esta herramienta tiene que ser lo más delgada posible. En mi caso voy a utilizar una broca de 0,3 milímetros y podríamos llegar a trabajar hasta con brocas de 0,5 milímetros. Pero por encima de esto el error que vamos a tener al alinear la cara inferior va a ser ya demasiado grande. Así que introducimos el diámetro, 0,3 milímetros, y ahora tenemos que introducir las coordenadas de los puntos que queremos taladrar. Pensad que, como ya le hemos indicado el eje de simetría y el centro de la simetría, nos basta con simplemente indicar los puntos de la parte superior de nuestro marco. Este marco va a ser un rectángulo de 5 centímetros de ancho y 4 centímetros de alto. Así que hacemos clic en el punto menos 25, 20, añadimos, y en el punto 25, 20 y añadimos. Estos puntos tienen que estar por fuera del trazado de la placa para no interferir con las pistas. Simplemente creamos el fichero Excelon y como veis se han generado ya las definiciones de los 4 taladros. Lo que tenemos que hacer ahora es trasladar estos taladros del plano bidimensional al espacio tridimensional, como hemos hecho anteriormente. Así que abrimos la definición del fichero Excelon, abrimos la herramienta de taladro e indicamos la profundidad de corte. Como voy a tener la placa suspendida sobre unos soportes, tengo margen para no dañar la cama de la CNC, así que la profundidad del taladro la vamos a poner en 2,5 milímetros. La distancia de viaje, que nuevamente nos basta con 1 milímetro. La aproximación vertical, especialmente con brocas de estos diámetros 0,3, 0,5 milímetros, conviene tener una aproximación vertical, una velocidad en el eje Z lo más baja posible. Vamos a utilizar un valor de 25 milímetros por minuto. Y por último, la velocidad máxima de giro de la herramienta. Generamos el programa CNC y ahora tenemos un programa que va a crear los 4 taladros para el marco de alineamiento. Ya tenemos los 2 programas CNC, tanto el de mecanizado como el del marco de alineamiento de la placa listos, así que vamos a cargar la fresa en la máquina CNC y continuamos con el proceso.
Vamos a parar aquí para que os cuente uno de los errores más comunes. Es muy fácil que al colocar la broca quede desalineada con respecto al eje de rotación de la máquina. Esto va a provocar vibraciones y un aumento del diámetro efectivo de corte de la fresa. El resultado, pues bordes irregulares en el mejor de los casos, pasando por grosores inadecuados de pista o incluso cortocircuitos. Para asegurarnos de que la broca está correctamente alineada, no necesitamos ninguna herramienta especial. Con una buena fuente de luz vamos a fijarnos en la punta mientras la hacemos girar y debe parecer que está quieta. Si se ve borrosa o vemos que la punta describe un pequeño círculo, tenemos que sacar la herramienta del portabrocas, recolocarla y volver a revisar. Voy a enseñaros un ejemplo para que lo entendáis mejor. Esta broca se encuentra correctamente alineada con el eje de rotación de la máquina. Sin embargo, esta otra broca está desalineada. Se puede apreciar en la punta, donde vemos claramente una silueta borrosa que no corresponde con la forma en V de la fresa. Es muy importante tomarse el tiempo que sea necesario en este paso hasta que estemos contentos con el alineamiento de la herramienta. Una vez tenemos la fresa alineada, ya podemos seleccionar la placa y colocarla en la máquina. Hay muchos soportes en internet que podéis utilizar si disponéis de una impresora 3D. Si no tenéis impresora 3D, podéis simplemente colocar la placa sobre un mártir de madera o contrachapado y el resultado es exactamente el mismo. Colocamos la sonda de altura y una vez en su sitio vamos a localizar el centro de la placa y establecerlo como el origen de las coordenadas de trabajo de la CNC. En Candle hemos cargado el programa G-Code de la cara superior. Podéis utilizar los botones de control de Candle que permiten mover la fresa en todas las direcciones, aunque en mi caso voy a utilizar un control manual que tiene el mismo conjunto de movimientos. No es necesario que encontremos el centro exacto de la placa. Simplemente necesitamos tener espacio suficiente por todos los lados y que la placa quede lo más centrada posible. Una vez estamos contentos con la posición, la establecemos como origen de las coordenadas de trabajo de la máquina y realizamos una prueba de altura. Establecemos esta altura como el origen del eje Z y estamos listos para calcular el mapa de alturas. El mapa de alturas permite corregir la profundidad de mecanizado en diferentes puntos de la placa. Cuando colocamos la placa en la máquina, no siempre va a quedar perfectamente paralela a la superficie. Esto puede provocar que la fresa profundice en exceso en algunos puntos y se quede corta en otros. Con el mapa de alturas lo que conseguimos es que Candle corrija el programa G-Code para que la fresa trabaje nivelada en toda la superficie de la placa. Para calcular el mapa de alturas vamos a hacer clic en el botón Crear y a continuación presionamos el botón Auto para que Candle calcule automáticamente el área sobre la que se va a efectuar la medición. La cantidad de puntos sobre los que se va a realizar la prueba de altura queda determinada por el tamaño de la matriz. Una matriz de 6×6 puntos, o lo que es lo mismo 36 mediciones, es más que suficiente para una placa de estas dimensiones. Presionamos el botón de Iniciar la medición y esperamos a que Candle complete el mapa de alturas. Una vez tenemos el mapa de alturas calculado, extendemos aceite en la placa para ayudar a la fresa durante el proceso de mecanizado y volvemos a Candle. Para que Candle corrija el programa G-Code en base al mapa que acabamos de calcular, tenemos que volver al modo de edición y hacer clic en Utilizar mapa de alturas. Por último, presionamos el botón Enviar para que comience el programa de mecanizado.
mecanizado el cobre superior, vamos a cambiar la fresa por una broca de 0,3 milímetros. Es importante revisar que la broca se encuentre alineada con el eje de rotación de la máquina, igual que hicimos en el paso anterior. Si al hacerla girar vemos que la punta tiene un perfil borroso, debemos sacarla del portabrocas y recolocarla tantas veces como sea necesario. Cargamos el programa G-Code que contiene los taladros de alineamiento y realizamos una prueba de altura. Aseguraos de que realizáis la prueba en un punto que tenga conectividad con la sonda de altura, ya que de lo contrario, la CNC no detectaría el contacto con la placa y partiríamos la broca. Establecemos la altura actual como origen del eje Z y arrancamos el programa. Ya tenemos lista la cara superior de nuestra placa y lo que vamos a hacer ahora es preparar los ficheros de mecanizado de la cara inferior. Para eso vamos a empezar cargando el fichero Herbert con la definición del cobre de la cara inferior y el fichero Excelon con la definición de los taladros de la placa. El proceso es muy similar al que seguimos con la cara superior, con la particularidad de que ahora vamos a girar la placa y ese giro lo vamos a realizar en torno a un eje de rotación o un eje de simetría que hemos decidido que sea el eje X y por lo tanto todos los patrones de la cara inferior, es decir, la definición del cobre y los taladros de la cara inferior tienen que estar reflejados en torno al eje X. Para hacer esto vamos a utilizar la herramienta de doble cara que tiene FlatCam y vamos a empezar seleccionando en primer lugar el objeto que queremos reflejar. Vamos a empezar por el fichero Herbert del cobre inferior. En segundo lugar, el eje, que es el que está marcado por defecto, que sería el eje X. Y en tercer lugar, el origen de simetría o el punto de referencia, el centro de la placa, que sería el punto 00. Hacemos clic en reflejar y vemos cómo todo el patrón de la placa se ha reflejado con respecto al eje X. Hacemos lo mismo para el fichero Excelon. Y una vez tenemos reflejados los dos objetos, ahora sí tenemos que seguir los mismos pasos que hicimos con la cara superior. Es decir, vamos a crear una geometría con el trazado de la fresa para eliminar el cobre que nos sobra de la cara inferior y después vamos a trasladar esa geometría al plano tridimensional. Los valores de los parámetros que vamos a utilizar son los mismos que utilizamos en la cara superior y os los he dejado en la descripción del vídeo para que los tengáis a mano. Una vez tenemos listo el programa de mecanizado para eliminar el exceso de cobre de la cara inferior, vamos a crear ahora los programas para los taladros. Para eso vamos a empezar deshabilitando algunos renderizados de objetos anteriores para facilitar la visualización del proceso y abrimos la definición del fichero Excelon. Aquí vemos taladros de diferentes diámetros, 0,5, 0,7, 1 y 3 milímetros. Si cargamos la herramienta de taladro, tenemos que rellenar ahora los parámetros para trasladar la definición del plano bidimensional al espacio tridimensional. La profundidad del taladro será de 2,5 milímetros, distancia de viaje de 1 milímetro, 25 milímetros por minuto de aproximación vertical y la máxima velocidad de giro de la herramienta. Si generamos el programa CNC, lo que vamos a ver ahora es un programa que pasa por todos los taladros de la placa y que en el cambio de diámetro de la herramienta va a introducir una instrucción G-Code de cambio de herramienta. Yo prefiero tener los taladros en programas CNC separado para cada uno de los diámetros y además este taladro grande que tenemos aquí, que es de 3 milímetros de diámetro, yo no lo quiero realizar con una broca de 3 milímetros, sino que lo quiero mecanizar con una broca de 1 milímetro. Así que para hacer todo esto, en primer lugar vamos a eliminar el objeto que acabamos de generar. Vamos a volver a abrir la herramienta de taladro y rellenamos los parámetros como los teníamos antes y simplemente haciendo clic en el diámetro con el que queremos trabajar, creamos un programa CNC únicamente para los taladros de ese diámetro. Hacemos eso también para los taladros de 0,7 milímetros y los taladros de 1 milímetro. El único taladro que nos quedaría es el taladro de 3 milímetros, que como hemos dicho, quiero mecanizarlo con una broca de 1 milímetro. Para eso vamos a abrir la definición del fichero Excelon, seleccionamos el taladro de 3 milímetros en la tabla de herramientas y en la sección de utilidades indicamos
la broca con la que vamos a mecanizar este taladro, que va a ser una broca de 1 milímetro. Hacemos clic en mecanizar agujeros y ahora mismo no vemos la geometría porque está tapada por la definición del fichero Extelon, pero si ocultamos la definición del fichero Extelon, vemos aquí la geometría que va a seguir nuestra broca para mecanizar este taladro de 3 milímetros. Como de costumbre, trasladamos esto al espacio tridimensional, 2,5 milímetros de profundidad, 1 milímetro de distancia de viaje. Ahora sí tenemos que indicar una velocidad en el plano horizontal porque estamos realizando un mecanizado y por lo tanto eso involucra el plano horizontal. Vamos a poner 25 milímetros por minuto, la misma velocidad para el eje vertical y la velocidad máxima de giro de la herramienta. Generamos el programa CNC, que ahora sí contiene el mecanizado de ese agujero de 3 milímetros y ya tenemos listos todos los programas CNC con los taladros de nuestra placa. El último paso que vamos a dar en FlatCam es crear el programa de recorte o mecanizado del borde de la placa. Así que vamos a abrir la herramienta de recorte que tiene incorporado FlatCam y en ella vamos a indicar en primer lugar el objeto de referencia, que va a ser el fichero Gerber del cobre inferior. En segundo lugar, el diámetro de la herramienta. Vamos a mecanizar esta placa con una broca de 1 milímetro de diámetro. A continuación indicamos la profundidad del corte, que sería de 2,5 milímetros, y vamos a deshabilitar el parámetro de múltiples alturas porque queremos hacer el recorte de la placa de una sola pasada. El margen lo podemos dejar como está y vamos a indicar ahora las características de los puentes que van a mantener unida la placa al resto de la estructura para que no se nos mueva durante el mecanizado. Estos puentes van a ser de 2 milímetros de ancho y vamos a generar únicamente 2 puentes, uno a la izquierda y uno a la derecha de la placa. Si generamos la geometría, ves que la forma que tiene no es la esperada y esto es por lo que os he comentado antes de que esta placa tiene una geometría no convexa. Si tenéis una placa cuadrada o rectangular podéis continuar el proceso a partir de este punto y si no tenemos que emplear una técnica que os voy a explicar a continuación. Primero vamos a eliminar la geometría que nos ha generado porque no nos sirve y vamos a deshabilitar el renderizado de algunos objetos antiguos para que veáis mejor este proceso a continuación. Voy a cargar un fichero Gerber que únicamente contiene el borde de la placa. Y lo que voy a hacer con este fichero Gerber es seleccionarlo, hacer clic en editar, convertir y convertirlo a una geometría. Si deshabilito ahora el renderizado del fichero Gerber, veis una geometría que tiene dos trazados, uno por fuera y uno por dentro del borde de la placa. Vamos a hacer clic en el modo de editar geometría, seleccionamos el trazado interior de esta geometría, lo eliminamos y guardamos la geometría. Esta es la forma que nos tendría que haber generado la herramienta de recorte de la placa, con la única diferencia de que, si os fijáis, no tiene los dos puentes en los laterales. Para generar esos dos puentes de forma artificial, vamos de nuevo a la herramienta de recorte, indicamos el diámetro de la herramienta, que es de 1 milímetro, la profundidad de corte no es necesario que la indiquemos ahora, sí el tamaño de los huecos, y en lugar de generar los puentes de forma automática, vamos a generarlos de forma manual. Hacemos clic en añadir puente manualmente y hacemos clic a la izquierda y a la derecha de esta geometría para generar estos dos puentes. Simplemente haciendo clic derecho, la geometría queda con su forma final. Ahora lo que tenemos que hacer, como siempre, es trasladar esta geometría al espacio tridimensional. Establecemos el diámetro de la herramienta, que es de 1 milímetro. Ahora sí, la profundidad del corte que vamos a realizar, que es de 2,5 milímetros, sin tener habilitado el parámetro de múltiples alturas, la distancia de viaje, que va a ser de 1 milímetro, la velocidad horizontal, que es aconsejable que sea de unos 25 milímetros por minuto, no superior a esa, la velocidad vertical, que va a ser también de 25 milímetros por minuto, y la velocidad de giro de la máquina, que va a ser la máxima. Generamos el programa CNC y ahora sí tenemos un programa que al ejecutarlo va a producir el recorte de la placa. Ya tenemos todos los programas listos en FlatCam, así que vamos a colocar de nuevo la fresa, giramos la placa y continuamos con el proceso.
Este es el último paso delicado del proceso, darle la vuelta a la placa y alinear la cara inferior. Existen muchas técnicas de alineamiento, como por ejemplo utilizar una escuadra en una de las esquinas de la CNC para intentar que al darle la vuelta la placa conserve cierto paralelismo con la escuadra. La realidad es que las placas no suelen estar cortadas en ángulos perfectos y normalmente vamos a acabar con taladros desalineados con respecto a la cara superior. Después de intentar varias técnicas, he desarrollado una herramienta bastante sencilla de utilizar que nos va a permitir realizar el alineamiento únicamente con una inspección visual con el apoyo de los 4 taladros que hicimos previamente en la cara superior. Podéis descargar este software en el enlace que he dejado en la descripción del vídeo y vamos a ver a continuación cómo funciona. El funcionamiento de este software es bastante sencillo. Vamos a empezar cargando el programa de mecanizado de la cara inferior que creamos anteriormente en FlatCam. Como veis, tenemos que introducir 2 conjuntos de datos. En primer lugar, las coordenadas de los 4 puntos del marco de referencia, que son las coordenadas de los 4 taladros que hicimos anteriormente en la cara superior. En segundo lugar, las coordenadas actuales de esos 4 taladros. Pensad que como hemos dado la vuelta a la placa, los taladros van a estar ligeramente desviados con respecto a las posiciones teóricas que deberían tener. Simplemente introduciendo las posiciones actuales de esos taladros, el software va a calcular un nuevo programa G-Code que está alineado con las posiciones actuales de los taladros y por lo tanto alineado con la cara superior de la placa. Vamos a empezar introduciendo las coordenadas del marco de referencia, que serían menos 25, 20, 25, 20, 25, menos 20 y menos 25, menos 20. Y una vez introducidas estas coordenadas, vamos ahora a realizar las medidas de la posición actual de los 4 taladros del marco de referencia. Vamos a empezar con el taladro de la esquina superior izquierda. Para realizar la medición, vamos a colocar la fresa de forma manual sobre el taladro y después alineamos la punta con el centro del agujero. No hace falta ninguna herramienta especial para situar la fresa en el centro del taladro. Basta con una inspección visual y una buena fuente de luz para conseguir un alineamiento casi perfecto. Una vez tenemos la fresa alineada con el centro del taladro, anotamos la posición actual de la máquina, que es de 25,23, 19,86 y repetimos este proceso para el resto de taladros del marco. Una vez introducidas las 4 coordenadas, veis ahora que tenemos el marco de referencia en azul y la posición actual del marco en color marrón. Para realizar la corrección del programa de mecanizado, vamos a hacer clic en el botón de Transpose. Lo que podéis ver ahora es que se ha calculado un nuevo programa de mecanizado que está alineado con las posiciones actuales del marco de referencia y por lo tanto alineado con la cara superior. Vamos a guardar este programa de mecanizado, que es el que ejecutaremos después en la máquina CNC, y vamos a realizar este mismo procedimiento para los programas de los taladros y el programa de mecanizado del borde de la placa. Una vez que tenemos recalibrados y guardados todos los programas G-Code de la cara inferior, el proceso es muy similar al que seguimos en la cara superior. Vamos a calcular el mapa de alturas de la placa y vamos a lanzar el primer programa de mecanizado, que sería el de aislamiento de pistas.
Una vez tenemos mecanizada la cara inferior, vamos a escoger las brocas para realizar los taladros y el recorte de la placa. Recordad que siempre debemos hacer una prueba de altura y revisar el alineamiento con el eje de rotación cada vez que cambiemos de herramienta. El último paso del proceso consiste simplemente en romper los puentes de sujeción y lijar los bordes de la placa.